Hola amigos, soy Abel Carbacho Contracorriente y hoy día voy a hablarte acerca de los 4 defectos más frecuentes en los predicadores pentecostales. Debo señalar que yo más de alguna vez cometí alguno de estos errores. Vamos al video. El primer error que cometen los predicadores pentecostales es uno que por fortuna ya está, yo diría, en retirada. Y es no prepararse lo suficiente para poder compartir la palabra. Durante muchos años, utilizando textos absolutamente fuera de su contexto, se pensó que el estudio sistemático de la palabra de Dios de alguna manera sustituía la gracia, la unción o la influencia del Espíritu Santo. Se utilizaban pasajes como aquel de Hechos, en el que se dice que Dios pondría en nuestra boca palabras en el momento oportuno y preciso cuando estuviéramos frente a los magistrados o frente a las autoridades producto de la persecución. Ese texto, sacado absolutamente de su contexto, como aquel que afirma que la mucha letra mata, en circunstancias que Pablo se estaba refiriendo a la letra de la ley mosaica en relación o en contraste con la gracia de Jesucristo, han hecho que muchos predicadores pentecostales no sean lo suficientemente preparados para enseñar y para transmitir el verdadero conocimiento de las Sagradas Escrituras. No prepararse es un defecto importante. Debemos hacer esto con la mayor de las diligencias posibles, porque incluso el propio Señor Jesucristo, exhortando aún a los fariseos, les dice: escudriñad las Escrituras, es decir, sumergirse, escarbar, buscar con vehemencia en las Escrituras el conocimiento, porque ellas son las que dan testimonio de Dios. El segundo error más común en los pentecostales, yo diría que es poner más énfasis en el carisma que en la doctrina. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mundo pentecostal muchas veces el valor de una prédica se evalúa por la cantidad de manifestaciones carismáticas que se desencadenan a través de la palabra y no por la enseñanza doctrinal propiamente tal. Eso significa que muchas veces una prédica puede estar carente absolutamente de contenido teológico, puede incluso estar diciendo falsedades o falacias teológicas, y aún así, si hay danza, si hay lengua, si hay carisma en medio de la congregación, se considera una prédica poderosa. Muchos predicadores se ven tentados a tratar de provocar ese carisma en medio de la congregación para evaluar o considerar si sus prédicas son o no efectivas. Lo cierto es que lo verdaderamente importante cuando enseñamos la palabra es precisamente la palabra, es precisamente la doctrina. De la mano con el error que acabo de mencionar está el abuso sistemático, el abuso descarnado muchas veces de las emociones de la gente. Muchos predicadores pentecostales prefieren llegar a los sentimientos de las personas que a sus conciencias. Y la verdad es que la palabra pretende transformarnos completamente. No hay verdadera transformación si no hay un impacto en nuestra conciencia. De tal forma que cuando un predicador utiliza diferentes muletillas para poder generar conmoción en su audiencia, provocar emocionalidad en la congregación, no está entendiendo efectivamente cuál es el propósito de la enseñanza bíblica. Esto es preocupante. En el principio de mi ministerio, creo que un par de veces intenté forzar a la congregación o manipular emocionalmente a la congregación. Afortunadamente, muy al comienzo de mi ministerio me di cuenta que ese era un camino equivocado, que
Cuando Dios quiere tratar con las personas, ya sea en el intelecto o en el corazón, yo no necesito intervenir. Dios no necesita de mi ayuda para gatillar nada emocional en el corazón de la gente. Él lo hará por sí solo. Así es que todas esas muletillas que a veces utilizan los predicadores pentecostales, intentando afectar tus emociones, recordándote tu pasado, recordándote tus miserias, de dónde te sacó el Señor, o recordando inclusive lo que el Señor te ha dado, con la finalidad de arrancarte una lágrima, en realidad no están transformando tu vida. Ese es un error muy frecuente que he visto en los predicadores pentecostales. Finalmente, creo que el último de los errores es poner más énfasis en quién soy yo que en el contenido de la palabra. Y me explico. Hay muchos predicadores que no importa lo que digan, simplemente es más importante lo que hacen sobre la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablan en lenguas, que si gritan más fuerte, que si hacen algo extraordinario que ningún otro predicador ha hecho, eso muchas veces resulta más relevante que el contenido de las Sagradas Escrituras. Y a mi juicio, ese es un error que cometen los predicadores pentecostales. No es más importante el predicador que la palabra. El énfasis es Cristo. El énfasis es revelar el pensamiento de Jesús. Las palabras son eso, la palabra de Dios es eso, es el pensamiento de Jesús, es las ideas de Jesús, es el sentimiento de Jesús. La palabra tiene por propósito revelar a Cristo mismo. Y cuando entonces el predicador pasa a ser más importante que Cristo en la exhortación de la palabra, y la gente regresa a las casas recordando no la palabra, sino recordando el fuego del predicador, el impulso, el ímpetu del predicador, creo que estamos frente a un problema. Realmente lo creo. Realmente lo creo. No digo que Dios no pueda usarte poderosamente con manifestaciones carismáticas, etc. Soy pentecostal, así es que creo firmemente en todas esas manifestaciones. Pero cuando tú, como predicador, pasas a ser el centro en desmedro de lo que has enseñado, creo que estás en un camino equivocado. Estos son, a mi juicio, los 4 errores más frecuentes de un predicador pentecostal. Si tú conoces otros, déjalo aquí en los comentarios, o también te invito a que opines acerca de lo que acabo de decir, y así aprendemos todos. Hazlo siempre, como te digo en mis otros videos, con mucho respeto. Que Dios te bendiga. Soy Contracorriente Abel Carbacho.